Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les dan la más cordial bienvenida a la presentación de la obra Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Acceso a la Justicia y Derechos Político-Electorales de la magistrada María del Carmen Carreón Castro. Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes a quien es magistrada del Tribunal Superior Agrario, la maestra Concepción María del Rocío Valderas Fernández. Bienvenida. Nos distingue con su presencia quien es secretario técnico de Mando Superior de la Secretaría Técnica de Estudios Constitucionales y Electorales del Tribunal Electoral, el doctor Armando Hernández Cruz. Nos honra con su presencia la directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez. Con gusto saludamos al director de vinculación interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, el licenciado Ernesto Rosas Barrientos. Para moderar esta presentación, queda con ustedes quien es autora de la Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Acceso a la Justicia y Derechos Político-Electorales, la magistrada María del Carmen Carreón Castro. Gracias, muy buena noche. Gracias por acompañarnos el día de hoy. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un honor y gracias al área de documentación del Tribunal Electoral, aquí está el licenciado Agustín Millán, quien es su titular, y gracias a todas las asociaciones y personas con discapacidad por su acompañamiento, por sensibilizarme, por enseñarme y por darme la oportunidad de aportar a aquellos ajustes, a aquellas condiciones para tratar de incidir en generar condiciones de acceso a la justicia. Y gracias, mi querida Ivonne, por este acompañamiento para que pudiéramos lograr esta guía práctica de inclusión. Y bueno, sin más preámbulo, sabemos que los tiempos en las ferias son breves y pues vamos a escuchar a nuestros participantes. Le pediría a la magistrada María del Rocío Valderas Fernández, magistrada del Tribunal Superior Agrario, si nos hace el favor de comentar la hora. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Agradezco a la maestra María del Carmen Carreón esta gran distinción de poder tener oportunidad, aunque sea unas líneas muy breves con relación a esta extraordinaria guía para la inclusión de las personas con discapacidad, acceso a la justicia y derechos político-electorales. Quiero reconocer que es un libro en el cual se está manejando en una forma muy didáctica un tema tan importante que ha cobrado una trascendencia a partir de la relación del primero constitucional, la incorporación y todo lo que es el entendimiento de los derechos humanos. Dentro de este libro hay que entender que la maestra Carreón va haciendo una identificación clara y plena de los diferentes tipos de discapacidad con el que puede contar cualquier ser humano, que puede ir desde un tema de disminución auditiva, psicosocial, visual, intelectual y físico. Es importante porque va modulando cada uno de ellos y va también identificándolos, pero no solamente es el tema de identificación de estas minusvalías, sino también el compromiso que se ha adoptado con convenios que se han firmado al respecto y cómo se deben de atender a estas personas para llegar a una igualdad sustancial, a un equilibrio y a una igualdad real.
Una vez que se maneja todo este tema de entendimiento de lo que implica cada una de las discapacidades que van desde un tema de depresión, desde un tema de autismo, desde un tema de lo que se denomina Asperger y toda una serie de modulaciones que no tenemos la claridad de entendimiento y de conocimiento profundo para poder entenderlos y finalmente incorporarlos a una sociedad, nos hace ver desde esta óptica de necesidad de entendimiento cómo los debemos de apoyar, cómo debemos de generar no nada más los temas estrictamente de entendimiento, sino de implementación para llegar a este equilibrio. Una vez que la maestra Carreón termina con o maneja los esquemas básicos de discapacidad, nos presenta soluciones, nos presenta alternativas y nos presenta cómo de alguna forma se debe de hacer sentir este tema de igualdad sustancial en el área que por supuesto maneja y que es su especialidad, que es la materia electoral, que no es un tema menor. Es evidente que también se tiene derecho a que los discapacitados tengan una representación democrática y que esto se logre mediante también un tema de cuotas. No nada más debe de haber una cuota de mujeres, sino también de gente con discapacidad que debe de ser representada y que tiene todos los derechos a que hagamos conciencia e implementemos todas las estructuras necesarias para llegar a esa igualdad. Por eso es que es tan importante esta guía, no nada más para abogados, no nada más para juzgadores, que por supuesto los legisladores y los juzgadores somos los primeramente comprometidos a lograr este tipo de igualdad. Y bueno, finalmente ella maneja toda una serie de propuestas para que el derecho a ser votado, el derecho a votar sea implementado en forma eficaz y efectiva. Es importante referir, y le reconozco también a la magistrada que ha sido pionera en implementaciones jurisdiccionales interpretativas precisamente para lograr esta representatividad. Ha habido resoluciones donde se ha manejado en su sala la obligación de que haya subtítulos en un tema de expresión electoral, porque bueno, finalmente, ¿cómo se van a enterar los votantes de cuáles son las propuestas políticas si no se tienen, por ejemplo, subtítulos, ¿no? Hay que entender que de la mano de estos criterios jurídicos no podemos pasar inadvertido, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en un litigio estratégico cuyo ponente es el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezó a construir el derecho a que la gente que tuviera Asperger pudiera tener el derecho a realizar actos jurídicos siempre y cuando fueran modulados por el juzgador. De ahí es la importancia, la trascendencia de juzgadores sensibles que vayan implementando criterios jurídicos que vayan de la mano con todas estas propuestas que la magistrada Carmen nos hace al día de hoy. De tal suerte que, bueno, yo me congratulo de que haya personas tan comprometidas con un tema tan sensible y que ya no esperan ni un minuto más para ser atendido, y los invito, por supuesto, a leer el libro, a comprometerse y también dentro de nuestra esfera de competencia hacer lo que nos corresponde, ¿no? Ya es hora de que abramos los ojos, los incorporemos, los integremos y busquemos un México más igualitario. Muchas felicidades, magistrada. Muchas gracias. Gracias, magistrada Rocío. Es una consulta que se hace a 12 asociaciones de los diferentes tipos de discapacidad para poder atender estos ajustes, y va dirigido a la sociedad en general. Si bien es cierto, es una guía que va conduciendo los diferentes tipos de discapacidad y las barreras a las cuales se enfrentan, tanto sociales
culturales, y es algo que estoy cierta que con una actitud podemos ir quitándole esas barreras que pues a veces con esa misma actitud se las ponemos, ¿no? Entonces, espero que sea de su interés. Le pediré por favor a el doctor Armando Hernández Cruz, secretario técnico de Mando Superior de la Secretaría Técnica de Estudios Constitucionales Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien también es un experto en el tema. Tuve el gusto de emprender acciones juntas desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y gracias, amigo, por poder comentar el día de hoy la obra. Muchísimas gracias, magistrada. Un gusto estar aquí con mi amiga en la presentación de su obra, de un libro que cristaliza un esfuerzo que ella ha venido realizando, y me consta, por supuesto, como ya lo mencionó, desde que estábamos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en donde la magistrada Carreón dejó implementado un programa, uno de muchos que siguen funcionando en el Tribunal Electoral, afortunadamente, sobre inclusión, un programa en el que el Tribunal Electoral se dedica a hacer, de la Ciudad de México, se dedica a hacer difusión de los temas de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad, junto con otros programas de género y de jóvenes y de niños, una serie de programas que están funcionando afortunadamente en este tribunal, que ya dejamos ambos, pero es donde se quedó su legado en estos temas, y del cual viene una naciente inquietud y trabajo arduo y constante que ha tenido mi amiga la magistrada Carreón sobre el tema de los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad, y en el cual nos presenta el día de hoy este documento. Me parece a mí muy bien elaborado, muy didáctico, muy fácil de leer. Yo le comentaba hace rato que lo empecé a leer y cuando me di cuenta ya lo había terminado. Es decir, es una lectura muy ágil en donde tiene de manera sistematizada y de manera ordenada una información muy importante. La primera parte muestra toda una información descriptiva sobre el tema de los derechos humanos y sobre los distintos tipos de discapacidad que existen. Me parece que está muy ordenado, me parece que está muy sistematizado, tiene ejemplos concretos de casos específicos de cada uno de los tipos de discapacidad y de los derechos humanos. Esto es el marco teórico de la obra, que es la parte más extensa de la misma, y luego hace un abordaje concreto y operativo de cómo deben los derechos humanos, los derechos políticos electorales, particularmente de las personas con discapacidad, ser abordados desde el principio de acceso a la justicia por los órganos jurisdiccionales en materia electoral, en donde ella se encuentra actualmente participando en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, toda esta información tiene varios usos. El documento completo, el texto completo, sin duda, como su nombre lo indica, es una guía práctica para los juzgadores para tomar en cuenta diversos elementos de acceso a la justicia electoral de personas con discapacidad en sus distintas modalidades. Pero si lo vemos por partes, si vemos la primera parte, simplemente la primera parte es todo un marco teórico de referencia importante que nos permite conocer de mejor manera y entender muchas cosas sobre cómo se abordan los temas de discapacidad. En la clasificación de los tipos de discapacidad, la magistrada Carreón hace un análisis muy particular y muy preciso, por ejemplo, de la discapacidad psicosocial, en donde se encuentran, entre otras, la condición del espectro autista, como puede ser el síndrome de Asperger, que mencionaba ya la magistrada hace unos momentos. De tal forma que ahí se puede uno dar cuenta de un análisis sistemático de lo que menciona la obra y del tema, particularmente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Ricardo Aldair Coronel, que resolvió un aspecto relacionado con la condición de síndrome de Asperger. Se puede uno dar cuenta que la Corte confundió un tipo de discapacidad psicosocial con una discapacidad intelectual, de tal manera que ese error trasciende al aparato de justicia. Es un error, me parece, grave, porque además es el máximo tribunal del país, y la falta de elementos, de haber contado con un instrumento como este manual, esta guía que hoy se presenta, genera una confusión que, por un lado, tiene esa problemática. Yo tengo una condición de síndrome de Asperger, tengo esta misma condición del espectro autista y no creo que de alguna manera me puedan referir como si fuera una discapacidad intelectual. Es decir, en estos casos
yo creo que es importante tener muy clara la naturaleza de cada uno de los tipos de discapacidad, de tal manera que se pueda tener acceso, porque además también lo maneja el texto de manera muy importante, a los derechos que establece específicamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el acceso universal, la accesibilidad, pero sobre todo los ajustes razonables que se aplican por igual a todos los tipos de discapacidad. La accesibilidad, pues quizá probablemente tenga que ver con ciertos tipos de discapacidad, pero los ajustes razonables tienen que ver con la condición específica de cada una de las formas y tipos de discapacidad. De tal manera que el ir leyendo el texto nos va dando elementos de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo más fácil a lo más complejo, para ir entendiendo cómo se deben tomar este tipo de decisiones judiciales a la hora de potencializar el ejercicio de ciertos derechos humanos, y en este caso particularmente por ser el tema de actuación y el tema de interés de la magistrada Carreón, los derechos político-electorales. Entonces, me consta que la magistrada Carreón ha emitido, tanto en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México como en la Sala Especializada del Tribunal Federal, diversas resoluciones que potencializan y optimizan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Y esto ha sido importante. Yo tuve la oportunidad de hacerlo también en alguna ocasión, siguiendo mucho la guía de actuación de las resoluciones que ya la magistrada Carreón ha dejado como una huella indeleble para futuras generaciones de juzgadores que tengan la necesidad de resolver y atender asuntos relacionados con la potencialización del ejercicio de derechos político-electorales en órganos jurisdiccionales de las personas con discapacidad. Entonces, sobre la discapacidad, las barreras, los ajustes razonables, hay un apartado que me parece muy importante. A mí me gustó mucho el tratamiento que le da en el texto al síndrome de Asperger. Me parece que es un tratamiento bastante adecuado. Es una condición invisible, una condición de la que no se sabe mucho y no se entiende mucho. Creo que ella ha tenido la oportunidad de estudiarlo con mucho detenimiento. Se hicieron en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México varios foros sobre Asperger, por cierto, que ahora lo recuerdo, y entonces ella tiene mucho material de las conferencias que ahí se dieron y aquí se plasma en la obra, además de los casos que se van narrando, pero quería referirme al tema de los ajustes razonables y los derechos políticos, ¿no? Entonces, aquí estoy viendo en la página 102, por ejemplo, ya el cuadro específico donde explica cuáles son cada uno de esos derechos políticos que hay que potencializar, la guía de actuación de carácter jurisdiccional. Bueno, vienen unos cuadros en la página 112, 114 a la 115, y luego ya la parte final, discapacidad y acceso a la justicia. Esta es donde yo decía que si tuvieran los juzgadores de toda naturaleza, de toda materia, este tipo de documentos, sería mucho más fácil establecer una guía. Y también se narra la importancia que tiene el ver ya con una óptica distinta a estos problemas, estos fenómenos, en la solución de problemas jurídicos concretos, como lo hizo la propia Corte en el caso de Ricardo Aldair, que mencionaba yo hace rato, en donde el concepto de capacidad jurídica, que viene desde hace 2500 años del derecho romano, sufre una modificación para ajustarse a la Convención de las Personas con Discapacidad, y ahora hay una capacidad jurídica relativa. Antes era absoluta, se tiene o no se tiene la capacidad jurídica de goce y de ejercicio. Lo que resolvió la Corte en esa sentencia, pues relativiza el concepto de capacidad jurídica para unos efectos y para otros, y es un caso muy interesante. Entonces, yo espero que también el documento que tenemos aquí, que es muy fácil, de muy acceso y muy digerible, después pueda ser complementado con alguna segunda obra o con más información que nos pueda seguir proporcionando a la autora en este tipo de trabajos que a ella le encanta así y los hace muy bien. Muchísimas gracias, magistrada amiga. Gracias, doctor. Pues bueno, es importante el pensar que la trascendencia que tiene una resolución, ya sea de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante la falta de conocimiento de los diferentes tipos de discapacidad, cómo puede llegar a impactar en la vida de la persona con discapacidad, como en su familia. Y es algo que no es necesario que no conozca la discapacidad, sino que o que la vivas para poderla entender. Yo creo que precisamente esta guía lo que busca es sensibilizar y que, digamos, sí se puede con un lenguaje sencillo y sin la guía y el acompañamiento de estas 12 asociaciones que les comento, que hemos venido trabajando constantemente en aquellos ajustes que las diferentes autoridades
estamos obligadas a hacer para generar e impactar en la vida de los seres humanos y de las personas. Le pediría, por favor, a la licenciada Ruth López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, que por favor nos haga sus aportaciones. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches a todos y todos. Muchísimas gracias, magistrada, por la invitación, por permitir que el Instituto de las Personas con Discapacidad participe en este tipo de foros y en la presentación de libros que van encaminados al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Como lo dice el doctor Armando, esta obra es de fácil lectura, está muy simple, muy explicado los temas y todo el desarrollo de cómo inició. Aquí mismo, con este libro, se da también cumplimiento a uno de los derechos importantes de las personas con discapacidad, que es el derecho a la participación. Aquí este libro se da conforme a mesas de trabajo, las cuales tuve la dicha de participar en ellas, y se fue formando así por la participación de las personas con discapacidad, también dando, cumplimiento al lema de nada de nosotros sin nosotros. Aquí está lo que nosotros como personas con discapacidad necesitamos, según sea la condición. No son los mismos ajustes que se deben realizar a una persona con discapacidad motriz, usuario de silla de ruedas, que a uno de talla pequeña, o una persona con discapacidad auditiva o visual. Cada una requiere su peculiaridad de atención. También en la lectura, puedo denotar que esta guía se basa en 4 ejes fundamentales. Uno, que es el desarrollo de los conceptos en materia de discapacidad basados en derechos humanos. Esto nos va explicando cómo han sido los modelos de atención de esta condición, desde el modelo médico rehabilitatorio, el asistencial y el que ahora está adoptando México, que es el modelo social. Desde ahí nos explican qué es la discapacidad y las personas con discapacidad, que no es lo mismo. Con la reforma constitucional del 2011 se nos da la condición de persona y después la condición con la que vivimos, y si viene el tipo de discapacidad, se arma persona, condición y qué tipo, persona con discapacidad motriz. Esto también se explica en esta guía de una manera muy, con muchas gráficas, con muchos ejemplos, que viene aquí citado por cada una de las personas que participaron en esta guía. Otra es el análisis de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto a los derechos que se retoman para ir encaminados a ejercer los derechos político-electorales que se basan, que están contemplados en el artículo 29. Nos explican el derecho a la igualdad, no discriminación, la toma de conciencia, accesibilidad, la participación ciudadana, capacidad jurídica, acceso a la justicia, libertad y movilidad. Con todo este ejercicio de explicar cuáles los derechos que se necesitan ejercer y proteger para poder llegar a ejercer los derechos político-electorales, entendiéndose estos que no solo es el derecho a votar, sino también a ser elegido, por una elección popular. También nos marca la importancia de la participación ciudadana y su conciencia en la política pública. También la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones en la democracia de nuestro país. Se nos decía que éramos una minoría, que cada vez va alzando más la mano. No es que seamos pocos, es que antes no se nos tomaba en cuenta, y si alzábamos la mano, pues no nos volteaban a ver. Ahora somos un movimiento con gran fuerza que estamos luchando por nuestro derecho a ser reconocidos, no solo para ejercer nuestro voto, sino también para tomar cargos de elección popular. El último eje es la aplicación y ejercicio de los derechos electorales y acceso a la justicia en la materia.
Aquí tocan temas importantes como es la capacidad jurídica y la capacidad mental, que si bien es cierto son dos cosas o términos distintos, llegan a un mismo punto: reconocimiento de la persona. En algunos estados de la República, por el simple hecho de estar interdicto, no nos permiten ejercer nuestro derecho al voto. Como estos estados es Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. En estos estados, si las personas con discapacidad tienen un juicio de interdicción, no tienen derecho a ejercer su derecho al voto. Otra forma que vi que hay aquí es el desarrollo de las necesidades en particular, según la condición con la que se viva. El requerimiento que se hace aquí, donde se explica a la persona las limitantes a las que se ha enfrentado, aquellas barreras, no solo de arquitectura urbana, sino también de comunicación. Y qué necesitamos para poder borrar esas brechas de desigualdad en cuanto a estas limitantes que se han y que nos impactan a nosotros como personas con discapacidad. Y bueno, la verdad es que esta guía debe ser tomada como eso, como una guía para las y los juzgadores y las autoridades electorales que tienen el tema y tienen la obligación de proteger, velar en los derechos de las personas con discapacidad y juzgarlo con una perspectiva de derechos humanos y con una visión de lo que es esta condición de vida. La verdad es que agradezco muchísimo una vez más a la magistrada y agradezco que nos haya dejado participar en esta gran presentación de su guía. Muchas gracias. Gracias, Ruth. Es cierto, Ruth estuvo también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en esas reuniones que teníamos como asociaciones con el Tribunal Electoral, con los magistrados de Sala Superior, pues bueno, es un ejemplo en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un tribunal abierto, es un tribunal que busca ser accesible y que nos vayamos preparando para que podamos atender también las necesidades reales de la sociedad. Y esto ha sido también un ejercicio bajo la dirección del el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien es una persona convencida que ha hecho ajustes a todo lo que a todas las instalaciones y concientización de generar que las personas con discapacidad sean vistas como lo que son, personas. Tan es así que el Tribunal Electoral cuenta con intérpretes en lengua de señas mexicana e incluso es la única institución que hemos construido con la sociedad civil un glosario en lengua de señas mexicana en el ámbito procesal electoral de uso gratuito, también para que puedan estar informados los intérpretes, y aquí lo que buscamos es que proteger los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Gracias, Ruth, de verdad, por ser parte de esta aventura que hoy vemos como una realidad. Le pediría al licenciado Ernesto Rosas Barrientos, director de Vinculación Interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, CONFE, quien también ha sido un aliado en estos trabajos. Por favor, licenciado, gracias, te lo voy a dar. Muy buenas noches a todas y todos. Primeramente, pues agradezco a la magistrada Carreón esta oportunidad de hablar de un documento que me parece que se convertirá para el tema de los derechos políticos y el acceso a la justicia en una herramienta completamente necesaria. Y yo me atrevería a decir que no solamente para los juzgadores, me atrevería yo a decir que para servidores públicos en general, para la comunidad en general que está involucrada en temas de las personas con discapacidad. Y lo digo así porque indudablemente el revisar que de manera tan exhaustiva y clara
que nos habla de las diferentes condiciones de discapacidad que podemos presentar las personas y no solo de una definición, sino de cuáles son sus efectos, cuáles son las condiciones que mayormente se presentan, qué elementos requieren de apoyo, cómo abordarlo desde la persona sin discapacidad. Nos deja claro que el documento, que esta guía, sin duda alguna va más allá, va a una toma de conciencia clara hacia identificar, una, que somos personas; dos, que somos sujetos de derechos; y tres, que somos personas que lo único que requerimos es que el que esté frente a nosotros tenga muy claro cómo abordarnos, cómo apoyarnos, cómo comprender nuestra condición. Y lo que sigue pues es el ejercicio propio de nuestros derechos, que indudablemente hoy por hoy los derechos políticos, electorales y el acceso a la justicia se han convertido en tres factores inevitables si verdaderamente queremos hablar de una inclusión. De ahí que yo destaco que este documento, que lo considera la magistrada como una guía, y yo me atrevería a decir que es algo mucho más que una guía, es todo un compendio, es todo un instrumento de seguimiento para que verdaderamente tengamos las herramientas para incorporar a los derechos político-electorales y acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Yo solo daré un ejemplo de vida que justifica, seguramente entre muchos otros, por qué era necesario este documento, ¿no? Alguna vez yo llegué a una casilla electoral, como cualquier otro, a votar. Ya para entonces había las herramientas fundamentales para hacerlo, una mascarilla en braille, una guía en sistema braille, una capacitación al personal de la casilla que se encontraba en ese momento ahí presente, y que se suponía que tenían claramente lo que era una discapacidad. Y llego y lo primero que preguntan, ¿va usted a votar? Sí, claro. Y le pregunta uno al otro, ¿y sabes dónde está algo que nos enseñaron el otro día que había, que creo que sirve para ellos? No lo sé, déjame buscarlo. Corrieron para todos lados, después de 10 minutos dicen, es que estaba en una caja, estaba hasta abajo y por eso no lo veía. Aquí está, es suyo. Los primeros sorprendidos eran ellos mismos, de que tenían las herramientas, pero no sabían que las tenían, ni mucho menos cómo utilizarlas, ni cómo orientarme para lo que seguía, ¿no? Creo que este documento, esta guía, este compendio de datos tan valiosos, se convertirá sin duda alguna en un instrumento que para los capacitadores electorales será indudablemente un instrumento que deben de tenerlo a un lado. Ya no va a ser necesario que vamos a hacer el tríptico, vamos a hacer el documento, no, con que lo tengan y lo distribuyan y alguien, si es necesario, lo hable de él, se convertirá en una herramienta sin duda importantísima. Los partidos políticos creo que son los que en este andar han estado de alguna manera más alejados en el tema. Las plataformas políticas de los partidos aún no dan con una gran fortaleza la pertinencia de que las personas con discapacidad podamos participar, no solamente en el voto, sino a ser sujetos a ser votados para un cargo de elección popular. Creo que este instrumento, cuando lo tengan en sus manos, que seguramente así será, al verlo se darán cuenta de que estamos hablando de personas con discapacidad, que no somos pocos, y yo siempre he dicho que aunque fuéramos uno, que si lo quieren ver desde el punto de vista de votos, somos un voto importante, que no solamente hay que votar para que otros puedan ejercer un cargo público, sino hay que votar por una persona con discapacidad que tiene claro qué es lo que hay que hacer para este sector. Y yo me atrevería a decir, porque luego de repente se dice, bueno, es que a lo mejor en su sector, en su tema, no, yo creo que también hay personas con discapacidad
que tienen las condiciones suficientes para poder abordar cualquier tema. Somos parte de esta sociedad, somos parte de todos los requerimientos que tenemos en nuestro mundo y sin duda alguna que también estamos enterados de otro tipo de problemáticas. Yo no quiero ampliar demasiado mi participación y solo decir gracias, magistrada, las organizaciones que hemos estado cerca de ella por muchos años, a lo largo de su posición en la que ha estado, estamos más que conscientes de que se han abierto puertas importantes sobre el tema del derecho al acceso a los derechos políticos electorales. Hoy suma el acceso a la justicia, que sin duda alguna tienen que estar de la mano. Las organizaciones hemos visto cómo incluso ha trascendido su trabajo hacia instancias paralelas como es el Instituto Nacional Electoral, donde a través de su gestión y la mejor de las disposiciones de las autoridades del INE, hemos visto cómo se han reflejado muchos resultados, que aquí están plasmados en esta guía, que aquí están plasmados indudablemente de una manera clara y pertinente. De ahí que en el caso de nuestra confederación y en un tema que para nosotros es muy sensible, las personas con discapacidad intelectual dentro del núcleo somos las que de alguna forma más tenemos claro que tenemos que trabajar en ese derecho. En muchos lugares donde estos temas no han llegado, sinónimo de no participar es la discapacidad intelectual. Él cómo va a votar, él cómo va a tener claro cuál es el candidato de su predilección, cómo va a utilizar una mascarilla, de qué manera va a tacharlo adecuadamente. Todos estos temas van de la mano de esta falta de información sobre cuál es la capacidad real de las personas con discapacidad intelectual y, insisto, una vez más, esta guía dejará muy en claro y abrirá muchas mentes y dejará fuera cualquier duda de que hay y debe haber la participación. No me resta más que felicitar a la magistrada. Estoy seguro que este es uno de muchos resultados que ha tenido a lo largo de su vida profesional en favor de esta causa y seguro vendrán otros más. Y ahí nuestra confederación estará presente. Muchas felicidades y gracias por todo. Gracias, Ernesto. Pues bueno, ustedes, gracias, comisionada del Instituto Nacional del INAI, ¿no? De verdad, gracias, la comisionada Blanca Lilia, por acompañarnos. Gracias también por estar aquí. También es una aliada interesada en los temas de inclusión. Ya estaremos generando una reunión con la sociedad civil para que puedan tener contacto con la comisionada, porque entre más instituciones seamos, más vamos a estar generando esta inclusión y tenemos que vernos de manera natural. El no verlos con lástima o con pobrecitos, no estamos para pobretear a nadie, ¿no? A ningún grupo en situación de vulnerabilidad. Tenemos que vernos con respeto y con la condición que llegamos a tener unos u otras y vernos como personas. El día de hoy ustedes podrán obtener esta guía en el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también se encuentra en formato electrónico, el cual también podrán consultarlo en formatos accesibles para que entre más lo conozcamos y lo difundamos, pues podremos incidir más en las personas. Esta guía también cuenta con un lenguaje incluyente, qué tipo de expresión es correcta o incorrecta, sin que lleguemos a herir la dignidad de la persona. Son sugerencias de expresiones, así como un glosario de aquellos términos que pues no son de uso tan común, pero que tenemos que irnos familiarizando como acciones afirmativas para que sigamos viendo y dignificando los derechos de las personas con discapacidad.
Estoy convencida que las personas con discapacidad deben de estar en los lugares de toma de decisiones, tienen derecho de votar, ser votados, de afiliación, de formar parte de partidos políticos y también ser autoridades. Y esto es simple y sencillamente una oportunidad, porque se ha llegado a preguntar, pero ¿qué puede pasar si una persona con discapacidad vota y no sabe por quién? O sea, vamos a ser sinceros, no todos los ciudadanos sabemos también por quién votar. Y esto también es una responsabilidad de los partidos políticos y de los candidatos de generar la información en formatos accesibles. Ahorita, por ejemplo, en lengua de señas mexicana, en fácil lectura, en braille, en videos, y ser más creativos para poder llegar a más ciudadanos. Estamos hablando de cerca de 9 millones de personas con discapacidad. Ni siquiera eso hemos podido lograr, de saber cuántos son y en dónde están, para poder generar mejores políticas públicas. Esta guía cuenta con testimonios de personas con discapacidad y aquellos ajustes que podemos ir incorporando. Estoy cierta que puede ser de su interés y espero despertar esta pues necesidad de ir conociendo y abriendo esta brecha de oportunidad para quitarle las barreras, y más allá de la autoridad que seamos, pues si ustedes asumen que también pueden ir trabajando a favor de la inclusión, estoy cierto que esto lo vamos a ir normalizando. Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por estar aquí. Gracias, magistrada María del Carmen Carreón Castro. A continuación, le pediría respetuosamente, por favor, magistrada, que haga entrega de los reconocimientos a quienes han participado hoy en la presentación de este libro en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, conjuntamente con el Tribunal Electoral. Así, el reconocimiento es para Ernesto Rosas Barrientos, director de vinculación interinstitucional de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. También recibe reconocimiento Ruth Francisca López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Desde luego, la magistrada Concepción María del Rocío Valderas Fernández, del Tribunal Superior Agrario, y el doctor Armando Hernández Cruz, secretario técnico de mando superior de la Secretaría Técnica de Estudios Constitucionales Electorales del Tribunal Electoral. Y desde luego será un honor que nuestro director general de documentación, Agustín Millán Gómez, haga entrega del reconocimiento a la autora de este importante libro, la magistrada María del Carmen Carreón Castro, de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral. Con esto concluimos la presentación de esta obra. Agradecemos a todas y a todos su presencia en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. El Tribunal Electoral les desea muy buenas noches. Hasta la próxima.